tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su programa Red Democrática, el programa que de 10 a 11 de la mañana transmite en vivo y en directo para todo Costa Rica gracias a la señal de la 89.1 frecuencia modulada y también de manera simultánea en las redes sociales @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre transmitiendo de manera simultánea todos los pormenores de lo que sucede en este programa y que sigue intentando generar pues conciencia de lo que está sucediendo dentro y fuera de nuestro país para poder desarrollar estrategias, acciones que nos permitan tener la Costa Rica que queremos disfrutar, pero sobre todo la que queremos heredarle a nuestros hijos y nietos para que todos puedan disfrutar siempre de la mejor versión de esta noble patria. El día de hoy estamos en edición Voces del Mundo con nuestro compañero de micrófono siempre en estos miércoles, don Jorge Padilla, a quien le damos siempre a muy buenos días. Saludos, Jorge. Muy buenos días, Jonathan. Muy buenos días también, queridas y queridos escuchas. Muy contento, un miércoles más, el tiempo vuela, así que hoy estaremos conversando de nueva cuenta de los temas que nos preocupan, nos ocupan y nos interesan. Y también que nos apasionan porque somos pues por mucho tiempo personas que estamos muy interesadas en entender el contexto internacional para poder interpretarlo adecuadamente y para eso pues hemos invitado a una persona que tiene demasiado de qué hablar sobre este contexto, de qué pasa en otros lados, cuáles son las señales, cuáles son las alertas, cuáles son las implicaciones, cuáles son los efectos de malas decisiones, de pues mala ejecución del poder y de silenciar a personas que pues piensan diferente a la posición política del momento y que simplemente los hacen a un lado de la forma más atroz posible. Y para eso, pues tenemos en video ya para los que están en plataformas digitales y damos la bienvenida también a la FM a Alexa Zamora, que nos acompaña desde Madrid, España. Nuestra invitada está exiliada tras salir de su natal Nicaragua. Es una de las 450 desnacionalizadas y perseguidas por el régimen de Ortega, además de ser miembro del grupo de jóvenes que fueron obligados a abandonar Nicaragua por haber formado parte de las protestas en el no muy lejano 2018. Así que con este contexto, Alexa, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por invitarme a este espacio a compartir con ustedes y a quienes nos acompañan en esta emisión. Don Jorge, adelante con el contexto para poder dar un preámbulo de lo que nos viene a conversar Alexa en el programa del día de hoy. Primero saludarte, Alexa, muchas gracias también por estar, querida, con nosotras y nosotros este día y por aceptar ya avanzado el día allá al otro lado del mundo eh, en cuanto a lo que respecta al horario. Nos hablas desde el futuro. Aquí tenemos gente que nos habla siempre desde el futuro, porque la semana pasada había un invitado del Perú y él nos decía, yo les hablo desde el futuro. Bueno, tú estás más en el futuro todavía, así que sabemos que para aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde, todo estará bien porque ya vos la viviste. Así que encantadísimo de tenerte con nosotros acá en el espacio. Vamos a ver, voy a hacer un pequeño contexto para llevar la conversación con Alexa, con quien tengo muchísimos años, además de tener afinidad de trabajos conjuntos y sobre todo, como siempre lo defino, que andamos en estas aventuras en favor que no son, digamos, nada sencillas, en favor de la democracia y entre otros espacios. Pero yo creo que es importante poner en el contexto a quienes nos escuchan y a quienes nos ven, porque Costa Rica es un país que a veces da por sentada muchas cosas, ¿no? En Costa Rica damos por sentado que todo anda muy bien, de que en el mundo las cosas andan un poco complicadas, pero creo que hay que poner también las cosas en su justa dimensión. Y poner las cosas en su justa dimensión, es decir, de que a 5 horas en carro desde San José
hay una dictadura. Y que a 5 horas en carro desde San José hacia Peñas Blancas, que además es un país que muchos tenemos gran cariño y por su pueblo y por su gente, pues ha vivido un proceso, una transformación, a veces mucho más acelerada, a veces fue muy silenciosa, a veces fue muy bien elaborada, como decía ahora Jonathan, en cómo el poder se fue ejecutando desde una perspectiva donde era solo para algunos y no para todas y para todos, ¿no? Entonces, es importante poner ese contexto. Número uno, hay una dictadura al otro lado de la frontera. Número dos, ese régimen de represión brutal que vive Nicaragua no es de hoy, ni es de hace un año, ni es de hace 10. Eso comenzó desde la vuelta a la llegada al poder en el 2006, aproximadamente 2008, de la actual pareja presidencial. Cosas insólitas. No hay un país en el mundo que tenga dos presidentes al mismo tiempo, ¿verdad? Ellos tienen un régimen de copresidenta y copresidente. Cosas insólitas, ser perseguido político por pensar distinto hasta recibir pues privación de libertad, desaparición forzada, tortura en los contextos de detención. No lo digo yo, no me lo invento yo. Cualquier persona con acceso a Internet y con Google al frente puede escribir qué dicen los informes de Naciones Unidas, de los grupos de trabajo que han estudiado este fenómeno e incluso todas las personas y colectivos que antes funcionaban como ONGs en Nicaragua o simplemente que eran un centro de pensamiento o de estudio, hoy sencillamente no existen en Nicaragua. Y si hay una sociedad civil que se llame Sociedad Civil en Nicaragua, pues será el grupo de amigos del régimen que evidentemente funciona haciendo mamparas de que sí funciona la sociedad civil. Pero si no me quieren creer, también busquen qué pasa con los curas, o qué pasa con los obispos, o qué pasa con espacios religiosos en donde cada vez el derecho a la libertad religiosa ha sido mermado por tener y como lo reseñan mucho quienes lo han sufrido, por tener un mensaje de reconciliación, un mensaje de paz, un mensaje liberador, pues evidentemente molesta eso al régimen. Tenemos situaciones muy delicadas, un exilio forzado de miles, de cientos de miles de personas, pero aún con todo ello, de las cosas más gravosas que podemos hablar hoy es que te quiten la nacionalidad por pensar diferente, ¿no? Y eso es lo que Jonathan mencionabas, que hay más de 450 personas desnacionalizadas. En español, en bonito, en tico, les quitaron la nacionalidad. Y quitar la nacionalidad no es solamente el hecho de que digas de que ya no puede ser de un país a otro. Cabe preguntarnos si un régimen político, si un sistema de gobierno tiene la facultad para arrojarse, quitarte algo que forma parte de la identidad de cada persona. El ser nicaragüense, el ser costarricense, el ser panameño, el ser hondureño, el ser mexicano. De hecho, creo que también es importante ponerlo sobre la mesa. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser una persona nacionalizada? ¿Qué implica desde el punto de vista del no tener derecho a nada porque no eres nacional de ese país? Pierdes tus propiedades, pierdes el título de universitario que alguna vez tuviste expedido por una universidad que ya tampoco existe porque la erradicaron, porque pensaban que era un centro de pensamiento y de atentado a la seguridad nacional. Pero eso también significa una serie de prerrogativas y situaciones que solo quienes la viven nos la pueden confesar. Y para eso también tenemos aquí a Alexa para hablar de varios temas que en conjunto están sobre la mesa y que han pasado desde tu exilio, Alexa, que llevarás, ya nos dirás el tiempo, primero en Costa Rica y luego fuera de Costa Rica, pero lo que ha implicado ello para el derecho laboral, para el derecho a la educación, para el derecho a la salud, para el derecho a ser persona denominada digna de un país, de una nacionalidad, que eso realmente es de lo que se sufre. El 9 de febrero del año 2023, para poner otro contexto, y recuerdo que fue uno de mis primeros programas en este radio, en esta emisora, contigo, con John, analizamos aquella noticia que nos estremeció, al menos a los que estábamos conscientes de la gravedad y de la situación, de cómo en la madrugada un avión despegó de Managua y se llevó a 222 personas con rumbo al aeropuerto de Dulles en Washington, D.C. Ahí empezó otra gran historia. Es la historia de todas aquellas personas que estaban presas políticas, que pensaron que iban a ser ejecutadas en el aeropuerto porque no sabían para dónde iban, y les hicieron firmar un documento que decía que renunciaban a ser nicaragüenses, básicamente, y que aceptaban ser expulsadas del país por traición a la patria. Eso estuvo acompañada, como lo
analizamos en aquel momento, de una maratónica sesión del Congreso de la República en Nicaragua, que sesionó en tempranas horas de la mañana para modificar el Código Penal y modificar la Constitución Política. O sea, revestir de legalidad lo que se estaba haciendo en ese momento. Eso es instrumentalización del poder político, eso es instrumentalización de las instituciones. Y de eso también vamos a hablar el día de hoy. Este es un contexto, John, porque creo que merecemos entender y saber que lo que pasa en Nicaragua no es normal, que lo que pasa en Nicaragua es lo que pasa en otros países de la región. Y es algo que, ojo, son luces que nos tienen que dar siempre la alerta para situaciones que no pueden, bajo ninguna circunstancia, por las formas veladas, directas o indirectas, sucedernos en un país como el nuestro. De nuevo, no estoy diciendo que está sucediendo, estoy diciendo, y como lo dijo Juan Jiménez la semana pasada hablando de corrupción y promoción de la transparencia, es mirar lo que ya ha sucedido en otros contextos para no permitir que suceda en este. Alexa, gracias por estar con nosotras y con nosotros de nueva cuenta y por aceptar también compartir, exponer tu perspectiva y tu visión. John. Alexa, con este contexto y amigos que nos ven en plataformas digitales, nos escuchan en frecuencia modulada, con este contexto tan doloroso, probablemente para vos, y así es, lo sé, y tan frío para quienes vemos desde afuera lo que está pasando en una tierra no muy lejana a la nuestra. Cuéntanos, para empezar esta conversación, ¿cómo es vivir en un país bajo un régimen autoritario que no te deja pensar diferente, actuar diferente, hacer algo a lo que ellos dicen que es lo correcto, donde el blanco y el negro no existe, solo hay un color y si no lo ves igual, simplemente te hacen aparte hasta el punto de tenerte como estás vos sin una nacionalidad que puedas decir oficialmente y legalmente soy de esta nacionalidad? ¿Cómo es vivir así, Alexa? Cuéntanos. Sí, yo creo que la única forma de describirlo de manera muy, muy resumida es vivir en una distopía. Aquellos quienes han leído 1984 de Orwell lo entenderán perfectamente. Para existir como persona, para tener el derecho a ser reconocido como un ser humano, no como un individuo con derechos civiles, políticos y con una vida normal, para existir hay que ceñirse estrictamente a la realidad que el régimen pretende construir. ¿A qué me refiero con esto? No hay la posibilidad de expresar una forma de pensamiento diferente. No solamente las instituciones públicas están controladas y a merced de la voluntad de dos personas, sino también la educación y la realidad ha sido modificada a un nivel tal que sobrevivir implica vivir la realidad construida por el régimen. Si no, te volvés, igual que en la novela de George Orwell, una no persona. Una no persona son aquellos que existimos sin existir, es decir, que vivimos al margen de la sociedad y que simple y sencillamente hemos dejado de formar parte de ella. Y esto trasciende a la vida del ciudadano en aspectos que no siempre son discutidos. Por ejemplo, el derecho de ejercer tus creencias, la vida religiosa. Nicaragua es un país muy, muy religioso, tiene un largo bagaje, ¿verdad? O un bagaje bastante conocido de tradiciones religiosas católicas. Además, muchos de su día a día gira en torno a esto, está trastocado. Incluso quienes militan y todavía simpatizan con el partido de gobierno ven trastocado su día a día al no tener el derecho de ejercer su fe, ¿verdad? Más allá de lo que le manda el partido mandata quiénes son tus amistades, el partido mandata qué se enseña en los colegios, qué se enseña en las universidades y básicamente quiénes existen dentro de la realidad. El Estado, el partido y el gobierno han trascendido hasta convertirse no solamente en una sola cosa, sino en una extensión de la voluntad de los individuos.
¿Cómo, cómo, Alexa, es ese primer momento en donde ustedes, no sé si lo vieron a tiempo, vieron el despertar de este oscuro caminar de Nicaragua, o cuándo fue que se dieron cuenta que las cosas no iban bien, que no iban a poder ser quienes son y que no estaba yendo la calle por una zona segura, sino que más bien estaban descubriendo un mundo totalmente diferente e incontrolable? Ya, esto trasciende al 2018. Desde la vuelta de Ortega al poder, la sociedad civil organizada había venido denunciando las prácticas implementadas por ese entonces gobierno electo, primero para asirse del poder. También, incluso antes de la vuelta de Ortega al poder, en Nicaragua lo que había no era una democracia plena, sino una incipiente democracia, en el cual, si bien es cierto, había una multiplicidad del partido, los poderes del Estado básicamente estaban al servicio de dos partidos. En un contexto en el que se desata, ¿verdad?, un escándalo de corrupción del presidente anterior a Ortega, se da lo que nosotros los nicaragüenses conocemos como el pacto, que es básicamente una negociación que se dio ni siquiera por debajo de la mesa, porque hay fotos públicas de los acuerdos llevados a cabo por estos señores, en el cual se propician, ¿verdad?, los factores necesarios para la vuelta de Ortega al poder. Y el más importante es, o mejor dicho, dos de los más importantes son la eliminación de la suscripción popular, la eliminación de la personería de partidos políticos que podían significarle un contrapeso o pérdida de votos al frente, y el tercero es la modificación del porcentaje de votos necesarios para reconocerse pues como ganadores. Después sistemáticamente se desata una persecución en contra de las organizaciones de sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel comunitario, que no estaban alineados, ¿verdad?, con las políticas y las posiciones públicas del gobierno. Si bien es cierto, no era al nivel de la represión que nosotros hemos visto de 2018 a la fecha, ya se daba acoso en contra de organizaciones de sociedad civil, ya se daba persecución a periodistas, ya se daba persecución a defensores de derechos humanos y la criminalización de la misma, pero hay una parte de la que se habla muy poco y que fue la habilidad que tuvo el régimen en esos años para desmovilizar y desmotivar a la ciudadanía de participar en el involucramiento en los procesos. La instauración de esta narrativa, que además se retroalimentó mucho de la corrupción, que sembró en el pensar del ciudadano de que las instituciones no eran algo que estuvieran al alcance o al servicio del ciudadano, que no era parte de su labor ni cuestionarles ni auditarles, y mucho menos se veían como un sujeto activo, como alguien parte del quehacer del día a día. En participación en cabildos, por ejemplo, era muy baja, y también, aún con participación dentro de los cabildos municipales, ya habían denuncias que, por ejemplo, en algunas alcaldías que estaban a cargo del frente, las expresiones de desacuerdo eran silenciadas. Literal, te apagaban un micrófono si estabas participando y estabas emitiendo una opinión, cuestionando o intentando auditar la función pública. Esto funciona en dos vías. ¿Por qué? Porque cuando la sociedad civil se da cuenta de toda esta serie de factores que son sumamente negativos, no solamente para la consolidación de una dictadura, sino para precisamente el debilitamiento de las instituciones, que son un factor o un contexto o un requisito necesario para la construcción de una dictadura como la que tenemos, pues se comenzó a hacer señalamiento en falta de transparencia de la función pública, en la repartición de cuotas en las instituciones del Estado, en la instrumentalización de los programas sociales para generar clientelismo político y de vincular al ciudadano a la institución pública, pero fidelizarlo
con el partido. Entonces eso fue un proceso gradual y que dio al mismo tiempo como resultado una persecución, digamos, sistemática, aunque un poco más silenciosa que la que se ha visto después de 2018, en contra de la sociedad civil. Jorge. Esto es lo que podemos definir como una forma muy bien aceitada de ir cerrando el espacio cívico, Alexa, ¿no? Eh, Numerosos informes de los grupos de trabajo, incluso del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la situación de Nicaragua, así lo han denunciado. Y esto estuvo acompañada además de una serie de modificaciones normativas, de que evidentemente, como bien mencionabas y mencionábamos al inicio, fueron dándole este carácter de legalidad, ¿no? A todo aquello que se hacía. Ese impacto, y lo digo desde el punto de vista de tu experiencia como líder juvenil en su momento, como parte de una sociedad civil organizada, y luego, pues evidentemente, en los grupos que hoy están articulados en el exterior, que me imagino debe ser muy difícil la articulación en el exterior bajo este sistema y este régimen tan complejo. Los mecanismos de inteligencia que tienen este tipo de regímenes son muy efectivos, ¿no? Y ellos, digo, por eso es un combo, ¿no? Es una cuestión estructural y organizada, porque por un lado están haciendo lo que tienen que hacer los diputados que son afines, ejecutan los que están en su gobierno, o sea, sus grupos de confianza, por supuesto que hay colaboraciones de países que tienen afinidades por este tipo de formas del ejercicio del poder, por decirlo de una manera tan diplomática como sutil, ¿no? Aliados del régimen, como hay que decirlo, pero bajo esa perspectiva, el espacio del cierre cívico, ¿cuánto ha costado y cuánto ha pesado ese cierre del espacio cívico que hoy incluso, como te digo, imagino que debe ser supremamente difícil articularlo en el exterior? Sí, yo creo que el frente fue, o el régimen fue extremadamente eficiente, no solamente a niveles de desarticulación, sino también de infiltración, más allá de las estrategias legales. Por un lado, una de las primeras, a ver, uno de los primeros hechos más fácticos que legales, ¿verdad? Más que hecho, más de hecho que de derecho en Nicaragua fue lo extremadamente difícil que era obtener una personería jurídica para una organización de sociedad civil. Allá cuando yo estaba en mis veintitantos y era presidenta de una plataforma nacional de jóvenes, pues tuvimos esta idea de, bueno, hay que constituirnos legalmente para poder trabajar, para poder tener proyectos, para una larga lista de etcétera. Muy ingenuos, la verdad, y nos dimos nuestro golpe de realidad. Pasamos aproximadamente 5 años intentando obtener una personería jurídica y no la pudimos lograr. Nosotros operábamos en Nicaragua como movimiento más que como organización de sociedad civil legalmente constituida. Y la realidad de nosotros era la realidad de la mayoría de las organizaciones de sociedad civil que no tenían un padrino. Eso es una forma de cierre del espacio cívico. Por otro lado, está la aplicación del modelo de cooptación de las bases sociales. El partido fue extremadamente eficiente en establecer los gabinetes del poder ciudadano, que están a cargo de la señora Rosario Murillo, copresidenta. Y que esto es básicamente, se establecieron, digamos, estos sistemas, estos mecanismos, en los cuales cada barrio tenía o tiene, porque todavía siguen existiendo, un enlace con un eslabón superior que lo vincula directamente al partido, pero que además funcionan con fondos públicos. ¿Por qué? Porque están, digamos, están subvencionados, ahorita pues no sé, con el tema de fondos públicos, los bonos solidarios y que además esto de bonos y beneficios estaban a su vez pagados con una deuda que además es de todos los nicaragüenses de fondos venezolanos. Por otro lado, tenías una sociedad civil de diferente índole que venía, digamos, como a asumir muchos de esos vacíos y que además es parte del rol de la sociedad civil,
de asumir muchos de esos vacíos que el Estado no es capaz de cubrir. Por ejemplo, la gran cantidad de programas sociales, o programas de acompañamiento a personas en especial situación de vulnerabilidad han dejado de existir. Y no es que el régimen o el gobierno haya asumido, digamos, la implementación de los mismos para llenar estos vacíos. No, estamos hablando de personas que quedaron en situación de indefensión. Un ejemplo muy, muy claro fue la expulsión de las religiosas hace 1 o 2 años, cuya función era atender a personas de la tercera edad que estaban en situación de abandono. Esas personas quedaron en situación de abandono. Igualmente, un hogar para niños que tenían necesidades especiales, con discapacidades y etcétera, también fue cerrado y cooptado por parte del régimen. Y estoy hablando como ejemplos muy puntuales de todas, digamos, esa situación es sumamente sensible. Ahora, con cuestiones que casi no se ven, pero que son sumamente importantes. Al no existir, digamos, una contraparte que además de auditar la función estatal, provea al ciudadano de las herramientas e información necesaria sobre cuáles son sus deberes y sus derechos, también queda ese vacío. Y esto viene también a fortalecer, digamos, la estructura del régimen, de la dictadura. ¿Por qué? Porque no tenés contrapartes, tenés ciudadanos desinformados y etcétera. Y por último, lo que hablaba Jorge, que es básicamente la arquitectura legal. Partiendo del hecho de que antes de 2018 no te daban personerías jurídicas, igual para 2019 se creó la ley de agentes extranjeros. La ley de agentes extranjeros básicamente viene a clasificar como personas al servicio de intereses de un tercer estado a casi todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajaban, digamos, por ejemplo, con programas y proyectos del PNUD, programas y proyectos de USAID, programas y proyectos del, ponele, del Ducado de Luxemburgo. Y explícitamente esta ley inhabilitaba a las personas que trabajan o trabajaban, mejor dicho, en estos proyectos o en estos programas de participar o de ejercer sus deberes civiles y políticos. Expresamente decía que no podían postularse para un cargo de elección popular haciendo una proyección hacia 2021, lo cual es totalmente ilegal porque no puede privar a un ciudadano de sus derechos civiles y políticos por el simple hecho de trabajar para proyectos de la cooperación, ¿verdad? Y después de esto, después de la ley de agentes extranjeros, vinieron a consolidarse las prácticas, ¿verdad? Por las cuales se han venido privando o se han venido cerrando de forma masiva las personerías jurídicas y a las organizaciones de la sociedad civil que existían en Nicaragua, más de 3.000, y la confiscación de sus bienes. Entonces la sociedad civil está sumamente desmantelada dentro de Nicaragua. Y hasta la Cruz Roja fue obligada a Cruz abandonar. Roja, organizaciones de la iglesia, entiéndase Cáritas, no hay, digamos, ningún tipo de distinción al respecto. Y fuera del país es muchísimo más difícil, digamos, mantener el funcionamiento de estas organizaciones por una diversidad de razones. Algunas de estas han logrado constituirse y seguir trabajando desde Costa Rica y algunos otros países, pero digamos son la minoría. Alexa, y ahora estaba pensando en una canción de un cantautor guatemalteco que básicamente el título es Si el norte fuera al sur. Y lo traigo a colación porque esta pareja copresidencial, que como bien dice Jorge, no tiene el más mínimo sentido ni antecedente histórico alguno, logra normalizar su verdad a la verdad real, al contexto social, a la identidad, a la cultura, a los accesos, a la socialización, a la educación. Cambia absolutamente todo normalizando su verdad, como te acabo de decir. ¿Cómo cómo se puede entender esa normalización en un pueblo que
que ya ha perdido todas las posibles formas de enfrentar esa nueva retórica, ese nuevo discurso, donde no se pueden enfrentar políticamente, donde no se pueden enfrentar socialmente, donde hay persecución policial militar, donde la inteligencia, como bien decían ahora, pues tiene un gran poder y detección donde incluso una persona que trabaja en el Congreso de Costa Rica va a hacer turismo en Nicaragua y lo tienen 8 o 12 horas sentado en migración para ver si alguien de su entorno, si esa persona en algún momento ha dicho algo, lo más mínimo contra el régimen. Conozco el caso de una compañera diputada en la anterior gestión, no la dejaron. O sea, él tenía todo contratado en Nicaragua para ir a hacer turismo y no la dejaron pasar porque en algún momento había dicho de que eso era un régimen. Esa retórica, esa distorsión de la verdad, ¿qué tan profundo ha llegado y cómo se puede enfrentar desde tu perspectiva, desde tu visión y desde la realidad que en este momento se da? Eso no tiene, digamos, una respuesta fácil porque Nicaragua básicamente vive como en una realidad paralela y no significa que los ciudadanos no estén conscientes de que lo que está pasando dentro de Nicaragua está mal y que no es normal, aquellos que todavía pueden vivir dentro de Nicaragua, sino que el estado de secuestro del país ha trascendido toda lógica. Pero hay una cosa que al final del día el régimen no puede controlar y es la capacidad de capitalizar el descontento de los ciudadanos. 2018 realmente fue sumamente sí, sorprendió al régimen, fue sorpresivo para el régimen, dado que desde su visión del poder ya habían consolidado el control sobre la sociedad nicaragüense y sus ciudadanos, y que quienes ejercíamos el descontento éramos un grupo chiquito que estaba controlado y que si nos salíamos de control habían mecanismos para neutralizarnos. Pero lo que pasó en 2018, es decir, esa explosión masiva de personas en la calle, no estaba dentro de su mapa, así como no está dentro de su mapa, pese al nivel de control distópico que ejercen dentro del país, que ahora ya trasciende incluso las plataformas digitales, es decir, ya no solamente es un control físico, sino que también ya está trascendiendo al monitoreo en tiempo real a los ciudadanos y sus actividades en línea. No puede trascender, digamos, a la forma en que las personas piensan. Y eso va a tener un resultado y va a terminar por explotarle. Por otro lado, parte de esto es, y es algo necesario, es la no normalización de la situación por parte de quienes están afuera. Creo que estos discursos, y no es que yo sea pro injerencia, pero estos discursos en los que la comunidad internacional ya ha hecho lo que tiene que hacer y ahora le toca a los nicaragüenses, no, porque realmente también la dictadura se ha consolidado no solamente por los poderes fácticos internos, los poderes económicos internos y los poderes militares internos, sino también depende en mucha medida de la neutralidad, sobre todo de los países de la región centroamericana, quienes siendo miembros del sistema de integración centroamericano, por ejemplo, han mantenido, con excepción de Costa Rica, sobre todo en anteriores administraciones, una posición bastante timorata con respecto a Nicaragua, porque además la situación de Nicaragua termina por afectar la estabilidad y la seguridad de toda la región centroamericana. Parte de la crisis, no parte, la crisis migratoria y de nicaragüense en la región es culpa del régimen y debe de asumirse como parte de la agenda de los problemas de Centroamérica, no como un problema aislado. Temas de crimen organizado en los cuales además el régimen ha sido vinculado y no solamente como una especulación e investigación aislada por parte de sociedad civil, sino con la reciente captura de Nicolás Maduro, el régimen de Ortega y Murillo aparece como cooperador necesario dentro de estos expedientes. Tiene que verse al régimen de los Ortega y Murillo como un problema de seguridad para la región.
de estabilidad y también de comercio. La crisis migratoria que afecta a la región no solamente es por la cantidad de nicaragüenses que salen hacia Costa Rica y tal vez en menor medida hacia otros países del Triángulo Norte, sino como el régimen también está utilizando la frontera como parte de un trampolín para la migración ilegal de ciudadanos venezolanos, haitianos, rusos y africanos. O sea, las cosas tienen que ser nombradas. Y lo otro es que al ser un país relativamente pequeño, las presiones económicas tienen que aplicarse. No, no estoy hablando de sanciones al país, sino que estoy hablando de mecanismos que condicionen, por ejemplo, el financiamiento de programas y proyectos por parte del BCIE, que es algo que no se está hablando mucho en los últimos años, para el régimen, que por ejemplo, bajo la administración del señor Dante Mossi, el BCIE se volvió básicamente una de las cajas chicas del régimen de Ortega y Murillo para financiar programas y proyectos que realmente iban para financiar la represión, y creo que son dedos que no hay que apartar del renglón. Y creo que esto también es un mensaje, digamos, para el ciudadano, no solamente para la administración pública, porque en los países democráticos el poder, el gobierno se debe a los ciudadanos, y los problemas de Nicaragua afectan indudablemente a la región. Y por último, hay que vencer la narrativa y esta normalización de las cosas que pretende implementar el régimen, porque de lo contrario, Nicaragua se va a convertir, a como lo ha estado haciendo de forma muy hábil además, en el elefante blanco dentro de la sala de Centroamérica. Jorge. Alexa, vamos a, vamos a cambiar un poquitito el canal, pero este tema que acabas de mencionar, quiero más bien que lo veamos hacia el final, en unos minutos, sobre todo en la perspectiva respecto a lo que pasó en Venezuela y si podría haber un escenario similar, parecido, iluso, en un tiempo, un corto, mediano plazo, bajo lo que sucede en las dinámicas del juego geopolítico de la administración Trump. Pero, haciendo el paréntesis, y parafraseando un poco a alguien que yo sé que te va a gustar que lo mencione, a Anne Applebaum, eh, ella habla de la distorsión de los proyectos contra democracia, ¿no? Y para quienes no saben quién es Anne Applebaum, les invito a que la busquen y que la puedan leer como una de las grandes autoras de nuestros tiempos sobre estos temas. Em, pero cuando uno ve un proyecto tan bien aceitado para infiltrarse en el modelo educativo de un país, por ejemplo, ahora que tú mencionabas, hay gente que, digamos, vive en Nicaragua, sigue en Nicaragua, hay una actividad económica en movimiento, hay turismo en movimiento, y que son como esas realidades paralelas. Vemos cómo también la calidad de la educación es cooptada y, por supuesto, hay ya una generación, podemos hablar ya de una generación de que nació y creció bajo este estado en donde las libertades están tan coartadas que es básicamente la normalización de cómo es el país realmente, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran asunto, es donde vemos la forma en cómo se aceita esta desarticulación de la democracia. Uno. Y por otro lado, ya en Nicaragua no se puede ni hablar ni de izquierdas ni de derechas. ¿Cuál es el perfil de la gente que estuvo presa porque quiso correr por la presidencia o porque participó en manifestaciones o en protestas sociales como derecho humano que es, porque es un derecho, que todo empezó y estalló además por el tema del régimen de pensiones, me acuerdo también, y la seguridad social? Eh, pero ¿cuál era ese perfil? ¿Cuál es el perfil de la gente? Y aquí una tercera pregunta en corto. ¿Cuál es el perfil de las personas que perdieron la nacionalidad por decirle a un gobierno de turno, régimen, slash dictadura, eh, la cosa no es como dicen ustedes? Bueno, los perfiles van desde en las antípodas totales. Tenés a una Dora María Telle, ex comandante de la Revolución, eh, figura prominente y miembro fundador del Frente Sandinista, hasta una Kitty Monterrey,
dirigente y también fundadora del partido C por L, que digamos que están en la antípoda ideológica. En todo en el intermedio de todo ese espectro, tenés líderes campesinos, el expresidente del COSEP, que es la Cámara de Comercio de Nicaragua, que además fue un aliado fundamental para el modelo de diálogo y consenso entre la empresa privada y el régimen en su momento. Tenés a sacerdotes, miembros de la Iglesia Católica, jóvenes líderes de el sector estudiantil. El régimen no discrimina ideología, el régimen solamente hace un discernimiento entre quienes son sus aliados y les sirven y quienes discrepan con ellos. Yo creo que reducir la crisis sociopolítica de Nicaragua y lo que se vive en Nicaragua a conceptos ideológicos es un sesgo total de realidad y de narrativas que además lo que hace es alentar la narrativa del régimen, porque la narrativa oficial del régimen es precisamente de que todos los que están en contra de su proyecto personal, porque eso ya ni siquiera es un proyecto político, son agentes de la CIA, pro-yanqui, servidores del imperio y básicamente agentes extranjeros. Alexa, dos elementos, si me lo permitís. Una, eh, ¿crees que suceda en Nicaragua lo mismo que sucedió en Venezuela hace muy pocos días, donde todo cambió, o por lo menos, a ver, la cabeza cambió y está en proceso de que cambie algo más en un futuro? Por un lado, y por otro, ¿cómo es vivir en este estatus que estás desnacionalizada? Esos dos puntos para darle el cierre a Jorge con un elemento que estaba pendiente también de desarrollar. Sí, yo quiero partir por la última pregunta, que es ¿qué es ser una no persona? ¿Qué es la realidad que vive una no persona? Pese a que yo tengo una ciudadanía, que es la ciudadanía española, dado que en el contexto de la privación de nacionalidad, el gobierno español nos extendió la oportunidad de acogernos a la ciudadanía si así lo solicitábamos. No era automático, es un procedimiento de oficio a instancia de la persona interesada. Eh, yo tengo ciudadanía española, ¿verdad? Pero soy una persona que vive al margen de la sociedad. El hecho de querer, por ejemplo, acceder a una tarjeta sanitaria fue sumamente, que es algo que aquí cualquier español tiene, fue sumamente complejo porque evidentemente nunca he vivido en España, nunca he trabajado en España como tal y por tanto no estaba afiliada a la seguridad social de ninguna forma y no tenía reconocido, digamos, el procedimiento y los requisitos necesarios para obtenerla. Bueno, eso se subsanó. Inserción laboral. Yo soy una persona relativamente joven, ¿verdad? Y aún así tengo 11 años haciendo lo que hago. Pero acá el simple hecho de querer obtener una homologación de mi título de bachiller, que aquí sería educación secundaria obligatoria, es básicamente imposible. ¿Por qué? Porque la administración pública, y además que el procedimiento es muy fácil, pero requiere documentos apostillados de mi país de origen. Cuando yo voy ante un funcionario de la administración pública aquí en España digamos, preguntarle qué necesito para convalidar la educación secundaria obligatoria o mi título de bachillerato, ni siquiera el universitario, me requieren documentos apostillados por parte de mi país de origen. Al no tenerlos, ¿a qué tipo de empleos puedo acceder yo? Empleos no calificados. Y no es porque estos empleos sean más o menos de que el área de trabajo a la que yo he estado acostumbrada, sino que es básicamente una victoria para la dictadura, porque las personas como yo, que invertían
su fuerza, su capital humano y sus conocimientos para desde el país donde estuvieran seguir realizando su labor de una forma digna y que además implica, digamos, todos los procesos también de denuncia y etcétera, ahora tienen que dedicar su energía enteramente a la sobrevivencia. Es decir, te estás perdiendo un capital humano y un conocimiento, que en mi caso, ponerle, solamente son 2 años, pero tenemos a ex embajadores, ex cancilleres, personas de la tercera edad que no tienen acceso a una pensión y que trabajaron toda su vida para tener una vida digna en su tercera edad y que ahora básicamente buscan mecanismos de sobrevivencia y en el mejor de los casos viven con sus familiares. Y también este es un daño, digamos, que se extiende sobre todo a los hijos menores de edad. En mi caso, mi hija también fue afectada por esto, porque claro, yo como ciudadana tengo el derecho de darle la ciudadanía a mi hija acá. Bueno, ni más ni menos. Voy, hago el procedimiento, llego a la oficina, me presento con una partida de nacimiento, que fue la última partida de nacimiento de mi hija que yo pude sacar en Nicaragua. Y el funcionario me dice que no, que tiene que ser una partida de nacimiento reciente y apostillada y todo, le explico la situación. Y esa cara que ponen los funcionarios de no puedo creer que lo que usted me esté diciendo sea verdad porque en mi lógica y mi realidad como funcionario de un país democrático donde funcionan las normas y los procedimientos, lo que usted me dice no tiene cabida. Entonces, eso es el día a día de las personas desnacionalizadas. Y todavía nosotros, los que fuimos formalmente desnacionalizados, es decir, que tenemos un documento, una sentencia emitida por el régimen que dice que nos privan de nuestra nacionalidad, tenemos acceso a algunos mecanismos. Las personas que además han sido, están en situación de apatridia de facto, es decir, el régimen no les contesta, los consulados no les contestan, básicamente están en un limbo legal, se la ven todavía más difícil porque no pueden acceder a estos mecanismos. Y esto también me retrotrae a lo anterior, que es tanto una denuncia como un llamado a atención a los mecanismos de Naciones Unidas y a los otros estados, incluyendo los países centroamericanos y demás estados miembros de Naciones Unidas, de que estas situaciones no se resuelven poniendo parches sujetos a la voluntad política, por muy buena que sea la voluntad política de un Estado, sino que requiere una revisión de la normativa internacional al respecto, en este caso la normativa de apatridia. ¿Por qué? Porque si no, realmente lo que están haciendo es validar o dar un espaldarazo tácito a las estrategias que implementan no solamente el régimen nicaragüense, lo que me trae a la segunda parte de tu pregunta. ¿Por qué es tan importante lo que pasa en Venezuela o en Cuba para Nicaragua? Porque los modelos de represión se exportan. La desnacionalización ya se exportó a Cuba, ya hubo una reforma a la Constitución y a las leyes de ciudadanía en 2024 que es básicamente un copy-paste de lo que se hizo en Nicaragua, versión 2.0. Antes de la captura de Nicolás Maduro, se emitió de facto, básicamente por decreto, la privación de nacionalidad a figuras tales como María Corina Machado y Leopoldo López. O sea, que por hablarte de dos personas que son extremadamente visibles. Es por tanto que lo que pasa en Venezuela repercute en Nicaragua. Que si yo creo que va a pasar algo exactamente como lo que pasó en Venezuela, no lo creo, por una cuestión de que tanto Cuba como Nicaragua, pensando en la triangulación del efecto dominó geopolítico, funcionan de manera diferente. Si se logra, como, no, me voy incluso a ir antes, lo que ya pasó en Venezuela, la operación implementada en Venezuela, ya está teniendo repercusiones en el régimen nicaragüense. Por un lado, no es casualidad que, por ejemplo, después de un tuit del gobierno de Estados Unidos haya habido una liberación de presos. No es casualidad que
siendo, como es de público, que una de las prioridades para esta administración sea el tema migratorio y el establecimiento de mecanismos de contención para la migración irregular, hace 2 días, básicamente Nicaragua eliminó el libre visado para Cuba y para más de 120 países adicionales que además casualmente están dentro de la lista de países que Estados Unidos está poniendo en revisión para el otorgamiento de visas, es decir, que se está volviendo más estricto al respecto. El régimen está en pánico y no hay manera, digamos, de que este se sostenga a como está, a como ha venido operando en el actual contexto. La pregunta al final es cuál va a ser, digamos, el proceso que vamos a ver en Nicaragua. Uno de los peores escenarios para nosotros sería la extensión de este proyecto personal a un orteguismo sin Ortega. Es decir, se va Ortega del poder, pero, por ejemplo, le sucede un Laureano Ortega que es mucho más hábil, que es mucho más diplomático, que tiene mejor manejo, digamos, de este tipo de situaciones, o, como en Venezuela, asume a alguien del círculo de poder de Ortega, que lo veo mucho menos probable, porque como han visto en los últimos meses, también parte del hecho de que esto sea un proyecto personal más que político, ha dado como resultado un proceso de cacería de brujas, de miembros incluso del partido y operadores políticos del régimen. Jorge. Para cerrar, nos quedan creo que minuto 45 segundos por ahí. Alexa, en un país donde está prohibido cantar el himno nacional en público, donde no se puede izar la bandera nicaragüense, el pabellón nacional, donde la última reforma constitucional incluso instauró de que la bandera del partido político del gobierno slash dictadura es la oficial del Estado. Eso habla de una cuestión cultural y te lo mencionaba anteriormente con lo que implica ya los cambios generacionales de vivir en este régimen. Pensando en una vuelta a Nicaragua, yo sé y conozco muy bien la perspectiva de que todas y todos quieren volver a Nicaragua y creo que tienen derecho. Además, eso ni tan siquiera hay que mencionarlo. Pero qué tan difícil, en 40 segundos, qué tan difícil va a ser reconstruir culturalmente un país que se ha acostumbrado a vivir entre regímenes, no importa quién lo combata, que igual vuelven a hacer lo mismo que los llevó a una revolución. La caída de la dictadura va a ser el paso número 1 para reconstruir Nicaragua, pero muy probablemente no sea ni mi generación ni la generación de mi hija la que vea implementados todos los cambios necesarios a nivel institucional y cultural para ver la Nicaragua que soñamos. Y con esa apreciación, criterio, pensamiento de Alexa, estamos terminando el programa de hoy, Jorge. Ya, Nos no me despedimos. funcionaba el micrófono, ahora sí. Pues es lapidario, ¿no? Lo que nos dice también Alexa, pero nos tiene que llenar de esperanza que en algún momento las buenas personas son más y van a poder lograr articular a una vuelta a la democracia que parecía que ya no era un asunto de preocupación en los 90s, incluso en los 2000s, pero que desafortunadamente Nicaragua nos vuelve a recordar la fibra más sensible y los hilos tan delgados que se pueden romper cuando todo lo damos por sentado, aun cuando quien hoy está ahí llegó por medios democráticos. Alexa, Gracias, muchísimas querida gracias. Alexa. Un abrazo a Muchísimas la gracias distancia. a ustedes Ya. por el espacio. Y gracias a todos los que han estado en sintonía. Mañana un programa especial. Vamos a ver y hablar de por qué la oposición perdió en Costa Rica. Es un tema de fondo que también nos pone en perspectiva cuál es el futuro político de Costa Rica. Hasta mañana, si Dios así lo permite.